Soy Bautista Dufi, soy estudiante de la carrera de Economía. ¿Qué tal, Bautista? Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo haces para, digamos, desligarte de que te quieran adoctrinar en keynesianismo? Un fiel seguidor de Hayek, porque la verdad que me parece que es absolutamente genial y coherente más que nada todos los postulados que tiene. Por eso mi pregunta va más, te quería preguntar, luego de la posible eliminación del Banco Central y dentro del sistema de monedas que has explicado muchas veces, y Hayek también, quería preguntarte, ¿el Estado en qué moneda recaudaría y cómo sería el proceso de definición de esa moneda? Que es sabiendo que hay muchos jóvenes que se quieren ir del país, estando incluso a punto de entrar al mercado laboral. ¿Cuál es tu propuesta como candidato a presidente con respecto al sistema jubilatorio y al aporte obligatorio? Y además, si estas reformas ya están preparadas como para aplicarlas inmediatamente. Bueno, hola Milei, ¿cómo estás? Mi nombre es Macarena, yo soy periodista y estoy próxima a recibirme de psicóloga social. Bueno, mi pregunta para vos es, bueno, vi un video de unas personas que agredían a una mesa de afiliación porque tenían colgada la bandera de Gadsden. Decían que la bandera tenía ideas racistas. ¿Qué le dirías vos a esas personas? Bueno, ahí hay varias cuestiones. La bandera de Gadsden se usó por primera vez, así de manera activa, durante la independencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, es una bandera alineada con las ideas de la libertad. Recordemos que Estados Unidos en ese sentido ha sido un verdadero modelo de la libertad. Entonces, es una bandera que tiene una connotación muy ligada, muy profundamente a las ideas de la libertad. Ese es uno de los puntos. Es más, en otros momentos, nosotros, yo recuerdo cuando hicimos el acto de lo que fue el Luna Park, el día de la elección, cuando conseguimos el 17% de los votos, yo recuerdo que después hicieron una nota donde justamente hacían esa mención. La realidad es que, de vuelta, es una bandera muy ligada a las ideas de la libertad, primer punto. Segundo punto, no solo ligada a las ideas de la libertad, sino ligada también a los que se consideran anarcocapitalistas, es decir, los que serían los anarquistas de propiedad privada. Por lo tanto, difícilmente se le pueda dar otra connotación. Ahora, el problema acá, y es siempre el mismo problema, es que la izquierda tiene este problema de proyectar, ¿no? Vos fíjate esto, a los liberales nos acusan de asesinos. Ahora, difícilmente los liberales libertarios podríamos ser asesinos, digo, si nosotros, o sea, justamente nuestro postulado está construido sobre el principio de no agresión, sobre el respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad. Pero no solo eso, sino que fíjate que el problema lo tienen ellos, que son los que mataron a 150 millones de seres humanos. Entonces, y después hay cuestiones que son de índole anacrónica, porque vos las cosas además deberías analizarla en el contexto que aparecen. Entonces hay una reflexión porque quien creó la bandera en ese momento, digo, se dedicaba a ponerle, no sé, al comercio de esclavos. Digo, pero eran las condiciones de ese momento. Entonces, me parece que no tomar conciencia del momento histórico y después, o sea, se ha dicho que esa bandera estaba alineado con uno de los peores eventos políticos y sociales peores de la historia, de ese señor austríaco que estuvo al frente de Alemania, ¿no? Que obviamente yo ni siquiera voy a mencionar a ese ser detestable. Pero, y la verdad, digamos, o sea, la bandera existía de antes y no tenía nada que ver con eso. Ahora, fíjate eso, porque tanto el fascismo, o sea, Mussolini, o digo, el nacionalsocialismo, digo, son todas expresiones derivadas de la izquierda, y ellos lo llaman derecha. O sea, con lo cual, en ese sentido, digo, yo creo que es algo muy propio de la izquierda
que lo que hacen es proyectar. Es decir, todas las miserias que ellos tienen se las quieren cargar a otro, porque básicamente son ellos los dueños de esas miserias. Y por lo tanto no es ni más ni menos que como una suerte de falacia ad hominem en un tema, digamos, por el tema de la bandera, cuando en realidad la bandera está ligada a la idea de la libertad. Y aparte, ¿no?, la idea de no me pises. Es decir, es una serpiente de cascabel, digamos, en alerta, digo que si la pisás, te contesta. ¿Y qué tiene que ver básicamente con nuestra visión, ¿no? O sea, de vuelta, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Bueno, cuando vos utilizas un elemento por el cual te agreden, bueno, es probable que contestes. Hola, Javier, ¿cómo estás? Yo soy Bautista Dufi, soy estudiante de la carrera de Economía. ¿Qué tal, Bautista? Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo haces para, digamos, desligarte de que te quieran adoctrinar en keynesianismo? Bueno, justamente lo que es muy interesante lo que vos proponés es el hecho de abrir la mirada y yo soy un fiel seguidor de Hayek, porque la verdad que me parece que es absolutamente genial y coherente más que nada todos los postulados que tiene. Por eso mi pregunta va más de carácter técnico. Te quería preguntar, luego de la posible eliminación del Banco Central y dentro del sistema de monedas que has explicado muchas veces, y Hayek también, quería preguntarte, el Estado, luego de la liquidación de la base monetaria y demás del peso, ¿en qué moneda recaudaría? ¿Y cómo sería el proceso de definición de esa moneda? A ver, el mecanismo, yo lo voy a explicar porque me parece que vale la pena, es todo el proceso hasta llegar a una moneda, ¿no? O sea, lo primero que hay que entender es que Argentina no tiene moneda. Es decir, ¿qué características tendría que tener una moneda? Por ejemplo, ser reserva de valor. A ver, el peso argentino, con 100 pesos ustedes en el año 2001 compraban $100. Hoy no compran 50 centavos de dólar. O sea, claramente el peso en Argentina no es reserva de valor. No sería reserva de valor para nadie. La otra es que sea unidad de cuenta. La realidad es que solamente es verdaderamente unidad de cuenta para transacciones muy chiquitas, o sea, para transacciones cortas. Si vos te vas a comprar un departamento o una casa, lo que te vas a encontrar con que te van a fijar el precio en dólares, te van a dar un precio en dólares. Después la transacción para cumplir con las normas del fisco la vas a registrar en pesos, pero la realidad es que la transacción, de hecho van a tener que aparecer los dólares físicos. O sea, por eso se hacen en determinadas salas cerradas, y así como se hacen esas transacciones. No solo eso, sino que además la otra es que sea medio de pago generalizado. Eso lo cumple porque está vinculado al curso forzoso. Es decir, ustedes, si alguien les va a pagar una deuda, no pueden negarse a recibir los pesos. Pero eso es porque el curso es forzoso. Pero la realidad es que entonces quiere decir que de las 3 funciones de la moneda, o sea, 2 no la cumple y una la cumple porque está el aparato represivo del Estado encima, si no, no la cumpliría. O sea que lo primero que hay que tener en cuenta es que Argentina no tiene moneda, o sea, no la tiene. O al menos el peso no funciona como tal. La realidad es que tampoco los políticos han sido dignos de tener una moneda, ¿no? Porque desde que tenemos Banco Central le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. El único periodo donde no tuvimos inflación era porque el dinero era pasivo, es decir, el Banco Central solamente emitía contra demanda de dinero. Por lo tanto, tampoco hay crédito como para que pudieran tener una moneda, al margen de que yo creo que no debería existir el Banco Central. Y después hay cuestiones de índole técnica, cómo se hace, o sea, porque la pregunta es, ¿por qué existe el Banco Central? La realidad es que ese es un debate que arrancó a mediados del siglo XVI, o sea, allá por 1550, en la Universidad de Salamanca, con lo que se conocen los escolásticos. Y ahí aparecieron 2 escuelas. Apareció lo que se llama la Currency School, es decir, la escuela monetaria, y apareció la Banking School. La escuela monetaria estaba muy centrada, muy focalizada en los efectos inflacionarios de la cantidad de dinero. ¿Por qué? Y tiene sentido,
Porque cuando España descubrió América, ¿qué hizo? Se llevó el oro. ¿Qué hubo? Hubo una oleada de oro adentro de España, y ¿eso qué hizo? Hizo que los precios expresados en unidades de oro en España subieran, eso hizo que perdiera competitividad y ese oro se fuera para el resto de los otros países, induciendo una deflación después en España y generando inflación en los otros países. ¿Para qué? Para que se equilibrara. Que eso después, más tarde, Hume lo escribió, y que todo, digamos, o sea, muchos le asignan en la creación de la teoría cuantitativa, cuando en realidad las bases ya estaban en la Escuela de Salamanca, y también le asocian el primer modelo de comercio vinculado a la PPP, ¿sí? Digamos, cómo los precios se van equilibrando. O sea, ¿por qué? Porque está la ley del precio único, donde el precio en un país tiene que ser el mismo que en otro país, pero corregido por el tipo de cambio. Ese debate, en realidad, después pasó por Italia, después terminó por Inglaterra y culminó en algo que se llama la ley Peel. La ley Peel era un sistema por el cual el Banco Central de Inglaterra lo que hacía era fijar un tipo de cambio de convertible en oro y dejó un sistema financiero de encaje fraccionario. Entonces, cada vez que había una corrida o que había algún problema, el Banco Central emitía, y eso después terminaba generando apreciación de la moneda, y después entonces se terminaba devaluando, y como se hacía, se corregía la paridad y seguían. Ahora, entonces, la verdad es que entonces el único sentido por el cual existe un banco central es porque vos tenés un sistema financiero de encaje fraccionario. Es decir, vos depositas, básicamente el banco guarda una parte en concepto de encaje y el resto lo presta. ¿Y qué es lo que pasa? Todos los depósitos son a corto plazo y el banco lo que hace es prestar a largo, o sea, es un intermediador de plazos. De hecho, ¿por qué los regula el Banco Central? Le mira la cartera de crédito. ¿Por qué? Porque cuando viene una corrida, es decir, un banco que le entrega su cartera de crédito y a cambio de eso los bancos reciben lo que se llama un redescuento, y con ese redescuento devuelven los depósitos. Y después, cuando cobran, ahí le salda la cuenta al Banco Central. En ese contexto existe solamente por eso el Banco Central. Entonces, la realidad es que si vos entonces cambiás el formato del sistema financiero, automáticamente dejás de necesitar un banco central. Entonces, por eso la primera reforma, ¿cuál es? La reforma del sistema bancario, pasar de lo que es el encaje fraccionario al sistema de banca Simon. El sistema de banca Simon lo que dice es que vos, por los depósitos a la vista, que es verdaderamente caja, digo, vos tenés que tener un encaje del 100%. ¿Sí? De hecho, se llama almacén de valor, y eso funciona, ¿sí?, como una caja fuerte, donde vos pagás un fee para que guarden tu dinero y el día que vos querés lo sacás. Esa es la lógica. Pero por otra parte, si vos querés tasa de interés, tenés que ir ¿cómo es que se llama? Al mercado de capitales. Es decir, funciona como mercado de capitales. Y es falso eso que dicen, no, digamos, o sea, las empresas no van a conseguir crédito de corto plazo. ¿Cómo que no? ¿O acaso no existen los commercial papers? Sí, que vos digamos, endeudamiento para financiar el capital de trabajo, deuda a 30 días, a 60 días, a 90 días, o sea, existe. O sea, ¿de dónde sacaron que no existe? O sea, le ponen, se dan cuenta que eso es una falacia al hombre de paja, le ponen una restricción al modelo que el modelo no tiene. Y la otra pregunta es, y supongamos entonces que efectivamente no existiera ese financiamiento. La pregunta es entonces, ¿por qué lo tenemos que crear por la fuerza desde el Banco Central? O sea, entonces, si fuera ese el caso, estarían yendo contra las preferencias de los individuos, imponiéndole la de los políticos, lo cual es también un disparate. Entonces, y además implica que no entienden cómo funciona el mercado de capitales, lo cual es todavía mucho más grave, en especial viniendo de economistas. Una vez que vos tenés eso, tenés un sistema anticorrida, por lo tanto, ahora te vas a un sistema de banca libre, los dejás competir. Entonces, si vos vas e invertís en el fondo X y el fondo X quiebra, el problema es del fondo X y tuyo, y no de todos ellos. Es decir, no se socializa la pérdida, y se resuelve por el mecanismo de precios. ¿Sí? Digamos, o sea, lo que va a pasar es que lo que vos tenés en el fondo ahora vale menos, y tomarás la pérdida, y alguien, digamos, o sea, para vos poder venderlo a pérdida, también alguien lo tiene que comprar, así es que no es tan problemático. Y una vez que vos haces eso, estás en condiciones de determinar la competencia de monedas. Sí, digo, Hayek puro es esto. Bueno, en ese contexto, los individuos van a elegir una moneda. Y una vez que vos elijas esa moneda,
lo que tenés que hacer es tomar los activos del Banco Central y liquidás los pasivos, que vendrían a ser la deuda remunerada, el LELIQs y pases, y por otro lado la base monetaria. Y una vez que vos te quedás así, tus impuestos los vas a estar pagando ¿en qué? En la moneda que hayas elegido. Si es el dólar, si es el, no sé, por decir algo, el Bitcoin, el oro, digo, el franco suizo o la que a vos se te ocurra. O sea, y vas a hacer tus transacciones diarias en esa moneda. Así es que bueno, gracias por la pregunta, digamos, o sea, creo que sirve para aclarar muchas cosas y vamos al corte, donde ustedes preguntan y yo, Javier Milei, el liberal libertario, les contesto todo. Próximo. Hola Javier, ¿cómo estás? Mi nombre es Mateo, soy de Belgrano, estudiante de comunicación y quería consultarle justamente a un comunicador como vos, teniendo en cuenta que si bien el liberalismo en Argentina tiene importantes exponentes en materia de comunicación, muchos de ellos economistas que van mucho a los medios, si bien teniendo en cuenta eso, ¿por qué crees que a partir de tu aparición y de tu explosión en la vía pública, el liberalismo, las ideas de la libertad se instalaron en agenda, digamos, no solo en lo que sería televisiva o en la agenda académica, sino en el día a día, en la agenda del argentino de pie? Bueno, gracias Mateo por la pregunta. Yo creo que hay varias dimensiones del tema. Una es, uno no puede ignorar el contexto histórico, o sea, la situación, o sea, lo que en términos matemáticos en un ejercicio de optimización dinámica sería la condición de Estado, es decir, cómo es el mundo en el que vos apareces. Concretamente, en el mundo que yo aparezco, si vos querés, o sea, yo me empiezo a ser conocido en el año 2014. O sea, yo venía de muchos años de academia, muchos años de estudio, y en ese contexto, que también es algo que pasa a nivel mundial, hoy el statu quo es de izquierda. De hecho, vos tomás cualquiera de las estructuras grandes en Argentina y, por ejemplo, todas tienen algo en común o algún punto del manifiesto comunista. En ese sentido, en el plano de la batalla cultural, desde mi punto de vista, la ganó la izquierda. ¿Por qué? Porque después de la caída del muro, ellos formaron el Foro de San Pablo y a partir de ahí tomaron toda una estrategia para impulsar la Unión Soviética Latinoamericana. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos llevan años trabajando en esto. Esto no es una cosa nueva. Tienen estrategias, tienen formas de comunicar, tienen toda una serie de elementos por los cuales ellos han copado la agenda. Entonces, hoy lo que se denomina políticamente correcto en realidad es recitar las ideas de izquierda, las cuales, digamos, han tenido siempre resultados aberrantes. Ahora, en ese contexto, lo que vos tenés es que mi irrupción es como ir a patear el statu quo. Por eso también eso explica que en lo que tiene que ver con todo este debate, los que primero empezaron a abrazar las ideas de la libertad en Argentina son los jóvenes. Si los jóvenes han tenido un rol fundamental en esto, o sea, ¿por qué? Primero porque la rebelión natural que tienen los jóvenes hacia el statu quo. Entonces, si el statu quo recita izquierda, lo lógico es que seas liberal. Digo, primer elemento, o sea. El segundo elemento, que para mí también es muy importante, es el hecho de que los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro, que es la educación pública, independientemente que sea de gestión privada o de gestión estatal. Eso es un elemento no trivial, porque es como que tienen la cabeza limpia en términos de... o tienen menos tiempo de exposición al adoctrinamiento. Y después, los jóvenes también están más abiertos al tema de las redes sociales. Entonces, cuando vos mirás, por ejemplo, el rating, cuando incorporás a YouTube en el rating, te puedo asegurar que está entre lo más visto, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que además es el canal por donde los jóvenes se comunican.
Entonces, por ejemplo, a vos viene un profesor y te dice algo sobre un tema, y si a vos te suena raro, ¿qué haces? Vas, te metes en YouTube y lo chequeás. Y quizás ahí te encontrás con videos de tipos maravillosos, por ejemplo, como Jesús Huerta de Soto. O quizás te encontrás con conferencias de Alberto Venegas Lynch hijo. O te encontrás, ¿sí?, con, por ejemplo, conferencias de Miguel Ancho Bastos. Digo, estoy mencionando algunos. Sí, o, sí. si vos querés, a Walter Block o Hans Gema Hoppe. O sea, digo, te podés encontrar con estos gigantes. O Juan Ramón Rayo. Entonces, eso lo que... Es más, la primera que impulsó todo esto fue Gloria Álvarez. Es decir, que ella da un discurso en España sobre la República. Que fue impresionante. O sea, con lo cual, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vos tenés todo ese contexto, y en ese contexto es donde yo aparezco. Es decir, ese es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, en ese contexto, ¿cuál era el otro problema? El problema también era que en ese momento estaba el kirchnerismo tenía una manera muy violenta de comunicar, ellos tienen estrategias para debatir. Básicamente, cuando vos ibas y debatías con un kirchnerista, mientras que vos hablabas, ellos te hablaban encima. Entonces, bueno, y yo encima, digamos, empecé a hacer mis primeros pasos en el programa de Mauro Viale y distintas cosas, digamos, a quien lo recuerdo siempre con el mayor de los afectos, porque Mauro Viale es quien me enseñó cómo manejarme en la televisión. Esta es la idea del round de box. Tenés 3 minutos para contar la idea, pero en el primer minuto tenés que meter una piña de knockout. Que eso después por lo menos deja el zócalo. Y si al conductor le interesa, continúas. Y en ese contexto, después aparecí en lo de Fantino, eso fue una explosión total. Digo, ese día fui trending topic número 1 a nivel mundial. O sea, hicimos un desastre. De hecho, me acuerdo que yo tenía 2 teléfonos y uno de los teléfonos se me quemó. Digo, tratando de levantar las cosas de las redes. Y después, eso, bueno, tenías que tener mucho carácter. Qué sé yo iba a Intratables y éramos 16 personas y 15 odiaban el liberalismo. Cuando yo empecé a hablar de liberalismo era verdaderamente Mala palabra. Era mala palabra en serio. Y eso tiene que ver con lo que han hecho algunos referentes, ¿no? O sea, se han ocupado de ponerlo como una cuestión elitista, mostrando desprecio por la gente. O sea, digo que dicho sea de paso, después son los máximos críticos. O sea, esos que agarraron y condenaron al liberalismo a una situación oprobiosa, a algo que las reuniones de liberales, un ascensor le quedaba grande, son los mismos que después salen y critican. Entonces, en ese contexto es como se va enmarcando todo este fenómeno. Y aparte, digamos, por una cuestión de personalidad, ¿no? O sea, yo primero digo, yo soy economista, tengo 2 posgrados en teoría económica, tengo, digamos, más de 50 artículos académicos, tengo... bueno, en este momento 17 libros y escribí más de 500 notas de divulgación en diarios. Entonces, lo que hay que tener es que, tener que tener un back para, enfrentar esto. Además, la cuestión de la economía estaba muy caliente, o sea, ya la economía había entrado en estancamiento, tenía ya problemas desde el año 2011. Bueno, todo eso lo que permitió es que la economía fuera un tema importante. Había otro tema más que también era importante, no solo lo que tenía que ver con la economía, toda la pelea con el kirchnerismo, pero además en el caso mío se combinaban 2 cuestiones más. Una es que como eran tan violentos, vos te la tenías que bancar, o sea, tenía que ser un tipo de personalidad, porque imagínate que ir a un panel y que estuvieras 15-1 no era un tema menor. Bueno, ahí es donde aparece el arquero de Chacarita. Digo, ¿sabes lo que es jugar con toda la tribuna atrás y que cuando te equivocás es gol? O sea, eso te genera los arqueros tienen una personalidad muy fuerte en general. En mi caso particular, un poquitito más. Pero además, no solo eso, sino que tenés que tener en cuenta que yo también fui cantante de rock. Entonces, digo, todo eso
generó algo que le llamó la atención a la gente y además como yo hago mucho foco sobre la divulgación y me ocupo de divulgar, entonces eso, que de hecho yo creo que mi máxima ventaja es saber divulgar, yo creo que eso es lo que explicó lo que fue mi irrupción y que después, sumado que vino la pandemia, se hizo una revalorización de la Ciudad de la Libertad y acá estoy. Así es que bueno, vamos al próximo bloque y después seguimos con Cátedra Libre. Bienvenidos a otro bloque de Cátedra Libre, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, el liberal libertario, te contesto. Todo. Estimado. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Mi nombre es Axel. ¿Qué tal, y Axel? quería consultarte, ya que acá somos todos jóvenes, vengo a proponerte un tema que es sabiendo que hay muchos jóvenes que se quieren ir del país, estando incluso a punto de entrar al mercado laboral. ¿Cuál es tu propuesta como candidato a presidente con respecto al sistema jubilatorio y al aporte obligatorio? Y además, si estas reformas ya están preparadas como para aplicarlas inmediatamente. Vamos por partes, porque son varias cuestiones las que vos estás preguntando y todas tienen interrelación. Es decir, porque la población juega un rol fundamental en el proceso de crecimiento económico. En ese contexto, vamos por los chicos que se quieren ir, los jóvenes que se quieren ir del país. En realidad, lo que vos encontrás es que eso está vinculado a la falta de oportunidades. Ese es el primer elemento central. Argentina es una economía que su Producto Bruto no crece en nivel desde el año 2011. En términos de PBI per cápita estamos 16% abajo de ese nivel. Estamos en niveles parecidos al del año 73 y niveles de productividad del año 50. Eso hace que los salarios sean absolutamente miserables y por eso tenemos más de 40% de pobres y 10% de indigentes. Ese es el plano general. La contracara de esto es que, evidentemente, si vos estás en esta situación es porque claramente no has acumulado capital. Es decir, vos no tenés algo que te vaya impulsando la demanda de trabajo como consecuencia de que vos destruís sistemáticamente los derechos de propiedad, por ende no invertís, y si ahorrás, tratás de fugarlo porque sabés que el Estado te va a robar. Entonces, ese castigo al ahorro, ese castigo a la inversión se traduce en niveles de bajo nivel de acumulación de capital y consecuentemente no se generan puestos de trabajo y además la productividad es baja y por ende los salarios son bajos y por eso aparecen los pobres y los indigentes. Es decir, que la falta de oportunidades, eso hace que vos tengas que junto a un mercado de trabajo repleto de regulaciones, de hecho las leyes que regulan el mercado laboral en Argentina son propias del sistema fascista, de hecho están inspiradas en la Carta del Laboro de Mussolini. En ese contexto lo que vos tenés es que, si bien vos fíjate, en el sector privado productivo hace 10 años que la cantidad de impuestos de trabajo son 6 millones. Es decir, todo ese mecanismo sirvió para que no echaran gente, pero también hizo que no entrara nadie. Claro. Entonces, si vos no podés entrar al mercado, ¿qué haces? Y ahí, esto yo lo tuve que vivir muy fuertemente y muy de cerca durante la campaña electoral de lo que fue el 2021. Porque básicamente lo que me pasaba es que si yo iba a los barrios de mejores ingresos, más acomodados, por decirlo de alguna manera, lo que te encontrabas era con una situación en la cual venía la madre con el hijo y me decía, sos mi última esperanza para que no se vaya del país. Pensá que el 70% de los jóvenes se quiere ir del país y frente a la situación donde vos los exponés a decirle, bueno, pero vos te vas del país y no podés volver más, aún así es el 50% de ese 70% aceptaría irse. Digo, para tener un orden de magnitudes de la gravedad. Ahora, esa situación que vos ves en ese segmento
tiene también un correlato en los segmentos de bajos ingresos, en los segmentos más postergados, donde también me encontraba con el tema de las madres, hablándome de la última oportunidad y las esperanzas depositadas en los liberales libertarios, pero el enfoque venía de otro lado, y era, como no encuentra trabajo, como no tiene oportunidades, tengo miedo que caiga en la droga o digamos, termine siendo ladrón y termine de una u otra manera muerto en una balacera. Vos fijate que al no tener la posibilidad de salir por Ezeiza, por decirlo de alguna manera, porque la propia circunstancia le achicó el conjunto de posibilidades, lo puede terminar resolviendo de una manera que puede poner en jaque su propia vida. Y eso, por ejemplo, explica por qué nosotros en la elección donde mejor performance tuvimos es justamente los barrios más postergados. O sea, eso es un tema muy interesante. Yo también tengo ahí algunas hipótesis. Por lo tanto, eso es un primer elemento importante. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que además te genera un problema en el sistema jubilatorio. A mí me encanta porque mucha gente se la pasa hablando de estafa piramidal, estafa piramidal. Están muy obsesionados con el tema de la estafa piramidal y no hablan de la mayor estafa piramidal de todos los tiempos, que es ¿cuál? El sistema jubilatorio. El sistema jubilatorio fue inventado por Bismarck y era una verdadera estafa, porque ¿qué era lo que te ofrecían? Te ofrecían que a partir de los 65 años vos no ibas a trabajar más y te iba a dar la plata el sistema jubilatorio. Y vos entonces aportabas durante tu vida y a partir de los 65 años empezabas a cobrar. ¿Qué era lo interesante? Que la expectativa de vida en ese momento era 45 años. Es decir, lo diseñaron bajo la mentira para estafarte. O sea, fue una estafa del Estado, donde te prometían algo que vos no lo ibas a poder acceder porque tu expectativa de vida era mucho menor. Y vos fíjate qué interesante esto, con todos los progresos que hay durante finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, bueno, y durante todo el siglo XX empieza a aumentar la expectativa de vida. ¿Y cuál es el problema? El problema es que vos ahí tenés un tema complicado, y es que los estados se la gastaron la plata, es decir, toda la que le entraba se la gastaban. Entonces, en lugar de ponerlo en un sistema de capitalización, es decir, cuando vos corregís, por ejemplo, las relaciones deuda-producto en Europa, corregida por la deuda previsional, el número explota. O sea, tiene niveles de deuda impresionantes. No por nada ellos tienen la presión fiscal que tienen, porque justamente tienen que bancar esa defraudación. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, Europa sea la zona del mundo que menos crece. Bueno, porque tiene que soportar una presión fiscal enorme para compensar la estafa, ¿sí?, de final del siglo XIX e inicio del siglo XX. Entonces, vos, el tema de la reforma previsional es lo que yo considero dentro de una reforma de segunda generación. O sea, vos primero lo que tenés que hacer es todo un conjunto de reformas estructurales para poder volver a crecer. Llámese la reforma del Estado, bajando impuestos, bajando el gasto público para poder bajar impuestos. No solo eso, sino que además reformar el sistema laboral y hacerlo flexible hacia adelante. No solo eso, sino que además eliminar regulaciones y una vez que vos haces esto, poder abrir la economía. Al margen, yo estoy proponiendo una reforma bancaria y monetaria para terminar con el Banco Central. Pero al margen de eso, lo que vos tenés, que ese conjunto de reformas te generaría muchísimo crecimiento económico. Te generaría un aumento de la productividad fenomenal. Entonces eso te permitiría reformar el sistema previsional, que genera 3 puntos del PBI de déficit y creciente en el tiempo. Vos podrías hacer la reforma previsional sin afectar derechos. Y vos fíjate que si encima vos estás desregulando el mercado de trabajo con lo deteriorado que están los salarios reales en Argentina, vos vas a tener que ese proceso de crecimiento además va a ser muy intensivo en trabajo. Entonces vas a estar creciendo, va a ser ese crecimiento intensivo en trabajo, vas a tener aumento de la productividad y además cuando pasan estos fenómenos, una de las cosas que ocurre
es que además la población económicamente activa aumenta. Entonces vos vas a tener todo un shock de ingresos fenomenales para lo que es el sistema previsional, y lo que hay que cuidar es que los políticos no lo roben y que eso podrá hacer la reforma del sistema y ir a un sistema de capitalización hacia adelante, y eso después lo que va a generar son nuevas vueltas de crecimiento. Ese básicamente sería el programa en lo que corresponde a la reforma del sistema previsional. Pero bueno, ¿se ha terminado un bloque? Qué buena pregunta metiste, Axel. Bienvenidos al último bloque de Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, el liberal libertario, contesto. Vamos con tu pregunta. Buenas tardes, Javi. Mi nombre es Jeremías, tengo 14 años. ¿Qué tal, y Jeremías? estoy estudiando segundo año en el secundario. Y bueno, mi pregunta sería respecto a qué harías sobre los desechos que largan las industrias en el medio ambiente. Bien, ahí la cuestión, eso la teoría económica lo tiene resuelto. Es decir, no es que no lo tiene resuelto. Esos problemas es lo que se llama, en microeconomía se llaman externalidades. Es decir, vos estás produciendo y estás básicamente contaminando, ponele un río. ¿Y por qué, digamos, lo contaminas? Porque no es tuyo. Es decir, hay un problema de derecho de propiedad. Es decir, que es, por ejemplo, lo que te pasaba con la tragedia de los comunes. Mirá, mientras que, digamos, el pasto no era de nadie, era una propiedad comunal, todos ¿qué hacían? Lo utilizaban todo lo que podían y nadie se preocupaba o se ocupaba porque esas pasturas se mantuvieran, por decirlo de alguna manera. Y la consecuencia fue que todos salían perdiendo. ¿Y cómo se arregla? ¿Cómo se arreglan estos problemas? ¿Cómo se arregla un problema de externalidad? Con derechos de propiedad. Por ejemplo, lo hago con un caso muy simple. Suponete que vos, esto es típico en Estados Unidos, ¿no? O sea, por eso digo, el ejemplo lo desarrolló en Estados Unidos. Vos vas a la universidad y te vas a donde están los dorms de la universidad y vos tenés un roommate, ¿no? O sea, un compañero de cuarto. Entonces, ¿cuánto se va a fumar dentro del cuarto? ¿No? O sea, vendría a ser ese el punto. Bueno, todo depende de quién tiene el derecho de propiedad. Si está prohibido fumar, el derecho de propiedad, ¿quién lo tiene? El que no fuma. Entonces, el que no fuma está dispuesto, a cambio de algo, dejar que el roommate fume. O, si vos podés fumar y el derecho de propiedad entonces lo tiene el fumador, el que quiere el aire limpio está dispuesto a pagar para que fume un poco menos, o sea, hacer algo para que fume menos. Bueno, es decir, vos fíjate que, y entonces, ¿qué va a terminar habiendo? Y va a haber un punto de negociación donde eso es óptimo, qué nivel de contaminación vas a elegir, por decirlo de alguna manera. Si vos, esa empresa que contamina el río, vos le integrás la propiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Internaliza ese daño y como no se va a dañar a sí mismo y lo va a utilizar para tener un rédito económico, lo que vos vas a tener es que, asignando el derecho de propiedad, vos vas a poder resolver el problema. El problema que supuestamente el Estado resolvería con algún impuesto piguviano, que necesitarías conocer un montón de cosas que Hayek te diría, vía la fatal arrogancia, que no las conoces. O sea, lo mejor sería asignar derechos de propiedad. Y eso lo que va a hacer es que como vos ahí internalizás ese daño, automáticamente dejas de causarlo. Y solamente va a haber la calidad de medio ambiente que la gente decida con sus decisiones de demanda. Porque en el fondo la calidad de un producto, donde al producto le podrías poner su calidad ecológica, lo va a determinar la gente con su acción de demanda y vas a tener la cantidad de aire limpio óptima, si vos querés, acorde a las preferencias de la gente.
en los que queda ahora de este bloque, si les parece y quieren agregar o sumar alguna pregunta más, ustedes me dicen, o quieren debatir algún tema, o quieren plantear algo. Sí, Mateo. Sí, te puedo consultar, Javier, teniendo en cuenta, bueno, que sos cristiano, pero vi en un par de entrevistas y demás que declaraste que si te habían consultado, si no fueras economista, que serías, dijiste, rabino. Sí. O, por ejemplo, con el tema también del estudio de las escrituras, quería consultarte cuándo, cómo, por qué surgió este interés tan fuerte por el judaísmo. Mirá, yo daba clases particulares a una persona que vino y me hizo este planteo. Mirá, yo quiero estudiar economía y la verdad que no tengo ganas de estudiarme toda la carrera. Entonces quiero estudiar las materias básicas para poder entender de qué se trata y no tener que fumarme toda la carrera. Entonces le diagramé un programa y yo le iba dando clase y me hacía unas preguntas que eran tremendas. O sea, y lo que yo decía, ay, cómo me gustaría poder hacerme ese tipo de preguntas a mí, porque son preguntas fabulosas. Y en ese contexto, nada, agarré y le pregunté, che, ¿de dónde sacas estas preguntas geniales? Entonces me dice, no, para mí es absolutamente natural, claro, porque él durante la mañana estudiaba para rabino. Uh-huh. Y una de las cosas que me enseñó es que cada vez que vos tomabas un párrafo de lo que va a ser la parashá de esa semana, también los leen desde distintas interpretaciones. O sea, vos cada fragmento de la Torá vos la leés a lo largo de todo el año y la terminás completa. La Torá son los 5 primeros libros del, digamos, que es el Pentateuco. Uh-huh. Y que dicho sea de paso, o sea, es lo que está escrito por la mano del Creador, ¿no? Entonces, tiene un valor adicional. Y en ese contexto, nada, a mí me sorprendió, me generó inquietud y bueno, y después tuve suerte de ir vinculándome con más personas de la comunidad judía y después conocí a un rabino que es una superestrella y se convirtió en mi guía espiritual, por decirlo de alguna manera. Y el enfoque con el cual miran estos temas me parece sumamente revelador y que te genera una apertura que vos decís, wow. Y lo mejor de todo es que está todo. Y te voy a dar algo, digo, o sea, y con esto voy a rematar este segmento. Cualquiera de las festividades que vos tomes de judías, siempre se recuerda la salida de Egipto. Y todas las festividades siempre tienen alguna referencia y además todos los días se recuerda la salida de Egipto. Es decir, que todo el tiempo se habla de ¿qué? De la libertad. De la libertad. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir identificado con todo lo que leo y estudio? ¿Sí? Está profundamente relacionado con la libertad. Así es que bueno, hemos terminado el ciclo de preguntas y respuestas de Cátedra Libre de hoy. Vamos a un corte. Bienvenidos al último bloque de Cátedra Libre. La verdad que hoy hemos tenido un programa verdaderamente fascinante, con preguntas fuertemente desafiantes. La verdad que muy lindas preguntas. O sea, muy bueno el punto sobre cómo hago compatible mi vida tan agitada en lo político con el hecho de tener 5 hijitos de 4 patas, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. La respuesta era, y es, y será, mucha disciplina. Como toda la vida. Después también tuvimos una pregunta muy interesante sobre esta bandera que nosotros los libertarios usamos mucho, sobre lo que es la bandera de Gadsden, y explicar que es una bandera profundamente ligada a la libertad. Después, otra cosa que estuvimos hablando fue el tema de cómo sería el manejo de una economía que ha sido, por decirlo de alguna manera, dolarizada o que ha cambiado su moneda y cómo, digamos, eso se hacía en términos operativos y dentro de esas cosas la recaudación impositiva. También sirvió para despejar muchas dudas que hay sobre cómo funcionaría. Otra cosa que también fue muy interesante fue lo que tiene que ver con mi llegada a los medios y por qué ocurrió lo que ocurrió y ocurre lo que está ocurriendo, y esperemos que siga hacia adelante, que tiene que ver con
el tema de cómo yo comunico. Y ahí expliqué, digamos, que en el fondo cuando ustedes me ven lo que están encontrando es un economista matemático especialista en crecimiento con y sin dinero, o también están viendo a alguien que fue arquero de fútbol y la personalidad que ello implica, y también alguien, digamos, que fue cantante de rock and roll. Todo eso genera un combo bastante explosivo, en un contexto histórico donde ameritaba ser más aguerrido. También se me preguntó por el sistema previsional, y contesté sobre cómo se arregla el problema en Argentina, y no nos olvidemos el rol fundamental que tiene que sea libre y que ustedes puedan decidir sobre su propio futuro. Y también hablamos de temas ambientales y cómo esto es abordado desde el liberalismo, y en la parte final rematamos sobre mi vínculo con el judaísmo a pesar de que yo sea cristiano, y todo lo que implica las lecturas que hace y las festividades que lleva adelante y el día a día que lleva adelante el judaísmo, que en el fondo me siento tan identificado, básicamente porque todo el tiempo se está festejando la libertad. Así es que muchas gracias, nos vemos en el próximo programa de Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, el liberal libertario, contesto todo. Muchas gracias.